Hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano, especialista en el área de logística y warehousing. Hoy voy a estar acompañándolos como moderador en este encuentro. Le damos la bienvenida a esta webinar en la cual abordaremos el módulo Stock físico, recuentos y cierres. Para quienes ya cuentan con acceso al aula virtual, les recomendamos visitar la sección Mis cursos, donde encontrarán material sobre estos contenidos. Les pedimos que formulen sus preguntas escritas al chat de la webinar, las cuales responderemos al final de la capacitación. También les solicitaremos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interrupciones sobre el desarrollo de la webinar. Tengan presente que esta sesión será grabada y luego estará disponible tanto en el canal de YouTube como en el aula virtual. Ahora sí, le doy la palabra a Nicolás, quien estará a cargo de la presentación en el día de hoy. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a estar presentando lo que es el módulo de stock físico, recuentos y cierres. En el mismo vamos a ver lo que es el uso, los módulos y las buenas prácticas para llevar adelante la trazabilidad de stock de la distribuidora. Como primera instancia, en la introducción vamos a ver que este módulo permite consultar el stock físico, realizar recuentos y ajustes por diferencias, comparar el físico con el disponible y obtener la evaluación del stock en un rango de tiempo. Bien, para la evaluación de stock vamos a tener una serie de requisitos que cumplir y hay varias maneras de obtener la valorización de tal. Y en el temario principal, nosotros lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo generar un recuento de stock paso a paso, cómo ejecutar un proceso de cierre de stock y recomendaciones de buenas prácticas para el módulo. Bien, como detalle agregar, del lado derecho se va a ver una imagen de lo que es el módulo de stock físico, recuentos y cierres. Vamos a ver lo que es la pestaña de físico versus disponible y del otro lado vamos a hacer mención a que es una herramienta central para la gestión de inventario que sirve para garantizar que los datos del sistema coincidan con lo que en verdad tengo. Ahora bien, pasando a un ejemplo crudo, yo lo que voy a mostrar acá es cómo ingreso al módulo de stock físico, recuento y cierres. En primera instancia, cuando se abre el módulo, me va a traer el sistema a mí la primer imagen que tengo yo de este módulo, que en este caso voy a pasar a explicar lo que son las botoneras principales. En la parte superior vamos a ver la botonera o el botón de iniciar, la redefinición, la impresión, la exportación a Excel, el paso a archivo plano como un TXT y el reporte de frescura que lo vamos a ver al final para detallar mejor todas sus funcionalidades. En la parte superior, o sea, cabecera, yo tengo los depósitos creados o depósitos disponibles para sacar este reporte en base a mi stock. En este caso tengo varios. Yo lo que voy a usar es casa central porque quiero saber qué stock tengo en casa central. En artículos, yo puedo crear lo que se conoce como filtro de sesión o filtro de artículos. Esto a mí me va a permitir crear un filtro, es decir, un módulo con una serie de artículos específicos que yo quiero ver por proveedor, por empresa, por categoría, por módulo, por lo que sea. En este caso yo voy a mostrar dos. Voy a mostrar el filtro de Pop Pescado, en donde se ve que el filtro está creado con el depósito 1 y con el almacén 10. Cuando yo procese, esto a mí me va a traer todos los artículos dentro de este filtro creado. Como pueden ver, tengo los diferentes artículos dentro, en donde voy a empezar a hacer mención de cada una de las botoneras y de los funcionamientos que tiene la parte del cuerpo. En primera instancia, en el cuerpo yo puedo ver el stock físico, mi evaluación, mi físico versus disponible. Yendo desde el principio, mi stock físico es el stock que yo tengo realmente en el depósito. Entonces, acá se van a habilitar diferentes opciones como pueden ser editar o modificar el registro, en donde si yo pongo para editar, a mí automáticamente se me va a habilitar la columna de recuento, en donde yo voy a indicarle al sistema que quiero hacer un recuento o ajuste del stock que yo tengo con mi stock verdadero. En este caso yo voy a hacer un ejemplo, voy a poner que del artículo 814.63 tengo un bulto. Cuando le doy Tab, me va a aparecer la diferencia. La diferencia va a ser de un bulto, es decir, el sistema me está diciendo que yo tenía 0 bultos, ahora voy a tener un bulto, lo que me va a generar un ajuste. Bien, en el caso de que yo lo quiera ajustar, esto me va a generar un movimiento en donde me va a mostrar el ajuste que yo terminé de realizar. Bien, para esto quiero hacer un paréntesis y que tengan en claro, grabar recuento es solamente una foto. Yo no estoy ajustando cuando grabo un recuento. Lo que a mí me va a ajustar el stock es el ajuste de diferencias. El grabar recuento es solamente una foto de lo que yo estoy haciendo, solamente lo dejo grabado para continuarlo en otro momento o que lo continúe otra persona. Como yo les menciono, el grabar recuento lo que va a hacer es, si yo grabo esto, me lo va a dejar a mí al recuento grabado como que estuve recontando mercadería de mi stock. Lo que a mí me va a impactar realmente es esto, el ajuste por diferencias. Si yo cliqueo en ajuste por diferencias, ustedes van a ver
que tengo el depósito por el cual estoy haciendo el recuento, me va a generar el sobrante porque yo estoy diciéndole que de 0 bultos pasa a tener un bulto y la fecha. Bien, en caso de que yo le dé a aceptar, esto se va a ejecutar, a mí me va a ejecutar el movimiento y después yo lo voy a poder ver en ingreso y consulta de movimientos. Otro dato también a tener en cuenta es los cierres de stock. En este módulo nosotros vamos a ver también los cierres, pero hay que tener en cuenta que los cierres de stock se van a hacer en base a el proceso de frescura, es decir, los cierres solo se van a ejecutar si tildamos en la parte superior lo que es el parámetro de procesar frescura. Fíjense ustedes, si yo lo hago solamente así, sin haber tildado ni procesado ningún tipo de frescura, a mí el sistema me va a decir que solo se pueden realizar cierres de stock si el mismo es procesado con frescura. Para que tengan en cuenta que esto no es un error, sino que es un aviso formal del sistema. Entonces yo lo que voy a hacer es redefinir, me voy a procesar frescura, y cuando yo vuelva a ejecutar a mí ahora me van a aparecer los diferentes lotes de cada uno de los artículos en caso de que los tengan. Muchas veces pasa que cargan los artículos y los mismos no poseen lote o los cargan con lotes en blanco. Como yo ya procesé, en este caso, lo que voy a hacer es, me voy a tomar este artículo, silla director 81093, suponiendo que es un artículo que tiene vencimiento, y le voy a agregar una fecha de stock. ¿Cómo le voy a agregar una fecha de lote? Nosotros, si recuerdan, tenemos en la botonera principal del cuerpo los diferentes puntos, que era modificar registro, que me habilitaba a utilizar la columna recuento, eliminarlo, grabar o agregar recuento de stock, grabar recuento, generar las diferencias, grabar el cierre de stock y ajustar el saldo por vencimiento. Yo en este caso le voy a agregar una fecha de lote. Entonces a mí el sistema me va a pedir el número del artículo que es 81093. Fíjense que cuando yo le doy tab, automáticamente no me da la fecha de lote. Bien, esto quiere decir que el artículo en el IRP no está parametrizado como un artículo que sea vencible o que tenga fecha de vencimiento. ¿Cómo yo voy a saber que el artículo lo puedo parametrizar o puedo darle simplemente esta parametrización? Yo lo que voy a hacer es ir al módulo de maestro de artículos, me voy a buscar el artículo que era el 81093. Si ustedes ven, este artículo no está parametrizado como un artículo que tenga vencimiento. Se entiende que este artículo es una silla tomada de ejemplo, pero para que yo pueda ver la fecha de vencimiento de un artículo en el IRP, o mejor dicho, en el módulo de stock físico, recuento y cierres, tiene que estar parametrizado con una fecha de lote para el artículo. El resto de datos lo voy a explicar luego con el reporte de frescura. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es tomar un artículo que realmente tenga fecha de vencimiento. En este caso elegí el artículo 819, el cual se ve que está parametrizado como artículo que tiene vencimiento. Me voy a dirigir de nuevo al módulo, voy a redefinir. Recuerden que cuando yo elija lo que es el filtro de sesión, si bien nosotros vimos el filtro común ya creado, si yo elijo un filtro de sesión, a mí el filtro de sesión me va a permitir crear un filtro temporal sobre algún artículo para que no demore tanto tiempo. Si bien recuerdan, cuando entro al filtro de sesión, a mí se me van a abrir el ABM de artículos en donde voy a tener todos los filtros ya creados. Yo en este caso quiero hacer un filtro temporal porque solamente quiero ver un artículo. En este caso yo lo puedo elegir por valor, selección o lista en el caso de que sean muchos. Como yo en este caso quiero usar solo uno, voy a buscar el 819, le voy a dar doble clic y le voy a dar a aceptar. Una vez que ya lo tengo, le doy iniciar. Fíjense que este artículo ya tiene dos lotes de vencimiento, pero vamos a suponer que yo quiero agregar una nueva, entonces voy a tomar de nuevo el agregar recuento de stock, le voy a agregar el artículo, que en este caso del 819, voy a agregar una fecha nueva que es el 21 del 01 del 2026. Le voy a decir que de ese lote quiero que dos bultos tengan fecha de vencimiento el día de hoy. Una vez que yo lo agregué, fíjense que ya cambió. El sistema a mí me está proponiendo que ahora el artículo va a tener una nueva fecha de lote con dos bultos más. Ahora, ya visto esto, yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo se graba un cierre de stock. Recuerden que para grabar el cierre de stock, yo lo que tengo que hacer primero es procesar frescura. Es decir, el cierre se va a grabar con el parámetro procesar frescura tildado. Cuando yo ponga a grabar, a mí el sistema me va a mostrar y me va a informar que el cierre se hace y se determina según los costos de cada movimiento de stock aconteciendo desde el último cierre efectuado o el primer movimiento registrado. Quiere decir que el sistema a mí me va a congelar la valorización y la cantidad de stock al momento. Esto quiere decir que se va a grabar el cierre y se va a procesar. Entonces, si yo procedo con el cierre, fíjense que me aparece la ventana que se han cerrado stocks exitosamente. Entonces, en este caso a mí me va a proponer imprimirlo en una hoja de PDF.
Si yo le doy que sí, a mí automáticamente me va a generar una hoja de stock de PDF. Fíjense que me arroja la fecha, la hora, la secuencia por si la quiero volver a buscar en los cierres de stock históricos, como vimos antes, y el artículo en cuestión grabado. Luego de esto, vamos a pasar a lo que es la evaluación. En evaluación, como bien les dije al principio, yo tengo diferentes tipos de criterios para determinar el valor de un artículo, que pueden ser el costo promedio ponderado, precio última compra, por lista de precio de compra de venta o condiciones de venta del cliente. El precio del costo promedio ponderado va a necesitar que se cumplan una serie de requisitos que pueden ser. Para que esto funcione, el cliente tiene que entender que tiene que cumplir con cierre de stock cada 30 días, tiene que tener la orden de compra relacionada al remito, el sistema no tiene que haber quebrado stock para que esto se cumpla. Tengan en cuenta que si alguno de estos parámetros no se cumple, el costo promedio va a dar un número cero o va a dar un número muy alto, el cual no corresponde. Lo principal para esto, y es que muchos clientes se olvidan, es que tienen que hacer el cierre de stock cada 30 días, no solamente para valorizar mediante costo promedio ponderado, sino para llevar una trazabilidad de su stock y evitar problemas a futuro. El precio de última compra es el precio, el sistema va a tomar la valorización de acuerdo al último precio cargado en el sistema. Por lista de precio de compra y venta, esto va a depender de la lista de precio que tenga asignada el artículo y en el depósito, y va a depender también del cómo el cliente lo quiera. Si la lista de precios se va a basar en los precios que le da el proveedor, los precios que él mismo impone o no. Por condición de venta de un cliente quiere decir que el sistema va a valorizar según si el cliente es responsable inscripto, monotributista, consumidor final, de acuerdo a los impuestos que tenga expuesto este cliente. Luego de esto, fíjense que yo tengo solamente dos pestañas habilitadas. El resto no lo tengo habilitado. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque está procesando el sistema. Entonces, cuando yo redefina, automáticamente se me va a habilitar a mí la pestaña de recuentos históricos y cierres históricos. En recuento, yo voy a ver los recuentos generados, en los recuentos grabados. Esto quiere decir que es solamente un recuento que se grabó, no es algo que se ajustó. Recuerden que para lo que es el recuento, si se graba, es solamente una foto, lo que importa es el ajuste que se realiza. En este caso se realizó una grabación de recuento de 10 bultos para el artículo, donde me quedó una diferencia de 36 en depósito ahora. Y los cierres, como bien ven ustedes, nos va a aparecer el último generado, que en este caso fue el que hicimos a su momento. El cierre, una vez que se graba, me va a mostrar a mí los artículos que yo grabé, en este caso, con la fecha de lote, y en el caso de cumplir con los requisitos anteriormente mencionados de costo promedio ponderado, me traerá un valor nominal o un valor real del costo promedio. Algo a tener en cuenta en este módulo es que los recuentos y los cierres no se pueden editar, solo se pueden eliminar. En caso de que ustedes se hayan equivocado en algo por alguna razón, lo que tienen que hacer es eliminarlo. La única razón por la que un recuento se puede editar es para continuarlo, no para editarlo. Es decir, si yo tengo un recuento que hizo un compañero mío y me lo dejó para que yo lo pueda continuar, yo lo que voy a hacer en este caso es entrar al recuento, le voy a dar a editar. Me está informando el sistema que hay un filtro actualmente aplicado por este recuento. Si yo deseo continuar, en este caso le voy a decir que sí. Y fíjense cómo me trae el recuento que yo edite, para que yo lo pueda seguir editando. Pero para que tengan en cuenta, esto no se puede continuar con las modificaciones anteriores. Es decir, lo que hizo la persona anterior ya lo realizó. Como segundo punto les quiero mencionar que si ustedes quieren eliminar un recuento de abajo para arriba, no van a poder hacerlo ya que el sistema siempre va a pedir que eliminen de arriba para abajo. Es decir, lo que importa es el último que se realizó. Siempre el sistema lo va a tener en cuenta como el último que lo realizó. Entonces, en ese caso, si ustedes quieren eliminar un recuento del 2024, van a tener que empezar desde arriba para abajo. Otro proceso a explicar, siguiendo con el módulo stock físico, es el recuento de frescura. Si bien lo dejamos para lo último para explicarlo de manera más detallada, lo que yo voy a mostrar ahora es, recuerden que el proceso de frescura se va a habilitar siempre que procesemos frescura. En el caso de que yo no procese frescura, no me lo va a dar o no me va a dar la opción. Como yo ya proceso frescura, porque ya estoy trabajando con el artículo 819 que tiene stock de lotes y vencimiento, automáticamente a mí me habilita el reporte de frescura. Entonces, cuando yo entre acá, me lo va a sacar en un formato de Excel, en donde a mí me va a mostrar el artículo mencionado con los días de política de stock, los bultos por pallet, y en este caso vamos a ver lo siguiente. Como este lote es del 2020 y ya está vencido, el lote más próximo a vencer va a ser el siguiente. Como no tengo siguiente lote, automáticamente el sistema me lo bloquea. Esto no quiere decir que el sistema a vos no te deje
vender o realmente te bloquee ese stock. Es solamente algo a modo informativo, a modo de aviso, ¿no? Algo que te bloquee el stock al momento de la venta. ¿Por qué me aparece bloqueado? Porque claramente los días que faltan para que se venza este lote ya se terminaron. Entonces me va a aparecer bloqueado y en acción eliminar, porque ya el lote se venció. En caso de que el lote esté próximo a vencer, me va a aparecer próximo a vencer. Y en el caso de que no esté próximo a vencer, me va a aparecer bien. Lo mismo con este caso, me va a aparecer solamente OK. Supongamos que yo tengo otro lote próximo del que ya tengo vencido. Este es el mismo procedimiento. Si yo tengo dos en stock de tal lote, a mí en el día para bloqueo me tendría que aparecer bien o, en todo caso, próximo a vencer. Como en este caso, igual que el anterior, ya tengo el lote vencido, me aparece bloqueado. Nuevamente recalco que esto no es algo que a mí me impida vender, bien, es solamente a modo informativo. Para esto no hay notificaciones ni alertas ni mensajes. Este reporte, si nosotros trabajamos con frescura o queremos saber si hay algún lote que está próximo a vencer, tenemos que ir buscándolo nosotros, es decir, entrar al módulo stock físico, recuento y cierres y descargarlo para ver en qué estado tenemos los lotes o los próximos a vencer. Bien. Del lado izquierdo, yo al principio les mostré desde dónde se veía estos datos. Bien. Estos datos yo los voy a parametrizar en el maestro de artículos al momento de asignarle al artículo que es un elemento con vencimiento. Entonces, cuando yo busque el artículo de nuevo, voy a ver en la pestaña de inventario que el artículo no solamente tiene lo principal, que es el seguimiento del lote de stock por artículo, es decir, que es un artículo con frescura, sino que tengo los días de ventana, los días de política de stock y que el sistema me avise 15 días antes que el lote se está por vencer. Bien. Estos parámetros funcionan para lo que se denomina reporte de punto de pedido. Bien, es un reporte en donde me va a indicar a mí el sistema qué cantidad de días tengo yo disponibles para seguir vendiendo de alguna mercadería, de algún artículo. Eso lo vamos a dejar para otro módulo. Y en este caso solo quiero que sepan a qué hace referencia estos dos parámetros, que son para el reporte de punto de pedido. Los días de ventana son los días que yo tengo disponible para vender y los días de política de stock también es una fórmula que va de la mano con día de ventana junto con las ventas realizadas. El día de bloqueo, yo le impuse que el sistema me avise 15 días antes, que ya me aparezca en el reporte próximo a vencer, como les comenté. Y después lo que es dato de almacenamiento va a ir a criterio de cada uno, según los bultos por pares, bulto por piso, aplicabilidad que tenga cada artículo. En este caso querían que vean un ejemplo conmigo sobre lo que es la evaluación de precios según el costo o criterio que yo le asigne. En este caso, como yo ya tengo este artículo previamente con los requisitos cumplidos en relación al costo promedio ponderado, lo que voy a hacer es determinar un criterio según el costo promedio ponderado. Como ven, este artículo tiene mi costo promedio porque cumple con los requisitos que yo mencioné anteriormente. Otro modo de poder asignarlo es en precio de última compra, bien, incluyendo las bonificaciones. En este caso me va a dar un 0 porque este artículo no cumple con los precios de última compra y como vieron en el ejemplo, es un artículo que está anulado, que se usó solamente para ejemplo de esta capacitación. Precio según lista de precio de compra, fíjense que a mí el valor unitario para este precio en su lista es de 3.816, haciéndome un descuento de 7.633, descontando el precio de última compra. Fíjense que si yo tildo lista de precios de venta, van a ver que no tengo ningún tipo de lista de precios asignada al artículo para que me muestre un valor real. Según las condiciones de IVA del cliente es el mismo proceso. Como es un artículo que está anulado, no me va a mostrar un valor real del precio al momento de valorizar. Eso sería todo por el día de hoy. Los esperamos en las próximas capacitaciones para los diferentes módulos mencionados. En este caso tuvimos el placer de mostrar lo que es el módulo stock físico, recuento y cierres. En caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden levantar el ticket a mesa de ayuda en donde lo vamos a asistir con el tipo de problema que tengan y le vamos a enviar lo que es capacitaciones, asignar módulos, apoyo en creación o problemas con este módulo, entre otros. Muchas gracias. Bien, si ya tienen acceso al aula virtual, o sea, si ya tienen el usuario y contraseña, pueden configurar el mismo mediante el RP. Para eso van a tener la opción de ir a lo que es la web, van a ir a lo que es configuraciones, van a ver un apartado que es aula virtual
cuenta, en este caso ustedes tienen que colocar el usuario y contraseña con el cual van a ingresar al aula virtual. Esto lo que va a hacer es que lo que le vas a permitir luego tildar en el botón de aula virtual, que también se encuentra en la parte superior de la pantalla, y derivarlos directamente a nuestro portal de aula virtual, ¿sí? Una vez ingresado a lo que es el aula virtual, ustedes van a contar con lo que es varias solapas. Una de ellas es mis cursos. Bien, ahí disculpen que no está viendo. Cuando ingresen al aula virtual, van a poder ver lo que es varias solapas. Una es mis cursos, en el cual van a poder encontrar los diferentes cursos que tenemos sobre el sistema o los temas que estamos dando en la capacitación. Fíjense de que ahí le va a aparecer los diferentes módulos o lo que tenemos en el sistema y podemos buscarlo por una palabra clave para poder encontrar los diferentes cursos, ¿sí? Otra de las solapas son las próximas webinars. En las mismas van a haber calendarizadas por temas y horarios en el cual se van a estar dictando las mismas. Van a tener la solapa de novedades. En esta solapa van a poder visualizar mensualmente las publicaciones que se van ingresando. Tienen las secciones. Tienen las secciones de las diferentes webinars para poder ir viendo las últimas novedades. Van a tener un pequeño tutorial sobre lo que es el aula virtual. Lo van a poder revisar con un par de videos, así les sirve de utilidad. Y por último tenemos lo que es la solapa de cambios de versión, en el cual tienen una pequeña explicación de lo que va a hacer el cambio de versión y lo que va a implicar en el sistema sus mejoras. Es lo que le estábamos mencionando anteriormente, así que también le viene de utilidad cuando son el cambio de 4 a 6 o de 5.0 a 6.0. Ahora sí, les habilitamos para que puedan levantar la mano si tienen algún tipo de consultas. Hola, bueno, ahí Miguel Martínez. Hola, yo tengo un usuario, ¿cómo haría para poder darme de alta? ¿Me estás hablando del aula virtual, Miguel? Bien, si ya tenés el usuario, es como te comentaba, podés cuando ingresar directamente a lo que es configuraciones, colocar ese usuario y contraseña en el apartado de aula virtual, como te mostraba anteriormente, y después vas a tener el botón del aula virtual que te va a llevar directamente al portal. Pascual, ¿se puede agregar lotes desde WMS? Sí, desde WMS también existe la funcionalidad para agregar lotes en un recuento. Tenés que procesar primero antes el recuento del depósito tildando frescura y en el artículo, si está configurado como indicó Nicolás en el maestro de artículo que va a llevar frescura, te va a habilitar un botón que es nuevo lote o contar el ya existente. Bien, ahí tenemos otra consulta. Por ejemplo, tengo que realizar un recuento de stock. Al tener camiones repartos abiertos, ¿deberíamos sumarle movimientos pendientes? En este caso, ten en cuenta de que el sistema, cuando nosotros realizamos el recuento, va a sacar la foto del físico actual. En este caso, no te va a tomar los pendientes y demás. Deberías tenerlos en cuenta en el momento de hacer el recuento, si no, estarías realizando el mismo por el físico de ese momento que sacaste la foto del recuento. Bien, ahí tenemos otra consulta. Al realizar un recuento de stock general, ¿qué pasa cuando dos o más personas cuentan el mismo producto en distintas ubicaciones y vencimientos? Bien, tengan en cuenta que cuando nosotros vamos a realizar un recuento de stock, el recuento es una foto, como indicaba Nicolás, me va a mostrar las cantidades en el momento que yo proceso el reporte. Ahora, él mismo tiene un número de secuencia interno y tiene usuarios diferentes, en el cual cuando nosotros guardemos, nos va a aparecer en recuentos históricos dos recuentos realizados. Uno con una cantidad, pueden ser los dos iguales, pero se va a identificar que dos personas abrieron lo que es el RP y realizaron un recuento y lo guardaron sobre ese artículo. Aclarar, el recuento que estamos realizando es una foto. Yo lo que voy a hacer es indicar que conté un artículo y coloco una cantidad. Todavía en el depósito no impactó, por lo cual la cantidad no va a variar. Es simplemente hacer el recuento e indicar que reconté el artículo y tengo una cantidad diferente a lo que ya había en el depósito. Bien, tenemos otra consulta. ¿Se puede realizar un recuento masivo
a cero de un depósito, no. El recuento se debe hacer sí o sí uno a uno de cada artículo. No hay una forma de hacer masivo a cero. Hay una consulta logística, intenté acceder al orbital, pero me indica que el usuario es inválido. En este caso puede ser de que la contraseña se haya cambiado o puede ser de que haya tenido algún inconveniente puntual. Te recomiendo que te comuniques con mesa de ayuda para que puedas indicar esto y te puedan blanquear la contraseña del aula virtual, así puedes ingresar. Tenemos una consulta de Pascual, tenemos todos los artículos con frescura y cuando cargan una nueva fecha, al controlarlos en el sistema no aparece. Bien, esto es algo medio puntual, habría que ver que te contactes con mesa de ayuda, que nos puedas pasar un artículo en el cual podamos ver que realizaste el ingreso de una nueva fecha de lote, que hayas ajustado y que haya impactado en el depósito, podemos revisarlo por el historial CARDEX, que es el seguimiento de artículos, y ahí verificamos el inconveniente, puede ser que no se haya ajustado, puede ser que haya un error en el sistema, pero bueno, habría que tener el ejemplo puntual para poder seguirlo, así que si querés te invito a que te comuniques con Mesa Ayuda si lo podemos ver. Bien, hay otra consulta de logística Mercosur. ¿Qué diferencia hay entre depósito y almacén? En el ejemplo aparece depósito 1, almacén 10. Bien, para logística, siempre hay que tener en cuenta que lo que se llama depósito es donde yo voy a tener mi mercadería y el almacén es como yo lo voy a acomodar. En este caso, en el ejemplo, se vio el depósito 1, porque es el depósito general donde yo tengo toda mi mercadería, y el almacén 10 era el almacén de bebidas gaseosas, en este caso. Bien, yo tomo un ejemplo de una bebida en lata, como se conoce. Bien, ahí tenemos otra consulta de Sebastián. Al momento de procesar los recuentos de ambas personas, suma todos los recuentos de los distintos operadores. Ahí no te logré entender. Vos ten en cuenta que cuando vos ingresás a lo que es el RP, a Stock Físico, Recuentos y Cierres, vos con tu usuario vas a procesar y te va a traer el estado y la cantidad de los artículos actual con sus respectivas cantidades de embultos, ¿sí? Vos ahí vas a realizar un recuento y vas a grabar. Ahí se va a guardar con un número de secuencia un número y el usuario que lo realizó. Si otra persona hace el mismo proceso, después cuando nosotros vayamos a lo que es recuentos históricos, vamos a ver dos líneas con dos recuentos diferentes. No es que suba, ¿no? Sino que te va a mostrar dos líneas con lo que hizo cada usuario. Hasta ahí no se hace ningún ajuste por diferencia y nada. Ahora, si vos querés después generar el ajuste que decía Nicolás para que este recuento impacte en el depósito y comience a trabajar con las cantidades que hice en el recuento, vas a entrar a uno de esos recuentos y realizar el ajuste por diferencias. Pero es sobre la línea del recuento guardada, no sobre después una suma de todos los recuentos o demás. Por eso es individual por usuario. Bien, la consulta de Pascual Distribuciones, bien, como decía Maxi anteriormente, es una consulta muy puntual. Te recomendaríamos que te dirijas a los canales oficiales de Mesa de Ayuda, en donde nos muestres, por ejemplo, alguna captura de imagen de WMS, la versión que tenés específicamente de WMS y el error que te sale para, bueno, detallarlo más puntualmente, ¿bien? Bien, tenemos otra consulta que dice, últimamente nos tarda en bajar el stock del depósito de Casa Central, puede ser porque no se realizó el cierre stock. Puede ser, nos tendrías que pasar bien el ejemplo puntual, a qué te llamás con que tarda en bajar, desde dónde, si es desde stock físico o desde otro módulo, y habría que verlo. Igualmente les quiero comentar que a partir de la versión 6.2, lo que es el módulo de stock físico va a estar en lo que es la web, así que hay una mejora sustancial y lo que es el cierre de stock, como mencionaba Nicolás, va a desaparecer, sino que se va a tratar de hacer en la parte web de una forma más automática y que pueda mejorar la performance del trabajo y del módulo. Así que a partir de la versión 6.2 vamos a tener una mejora, la misma está pronto a salir. Bien, perfecto. Entonces, damos por finalizada la webinar. Le agradecemos por participar y como les comentaba, en caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden comunicarse con Mesa Ayuda o ingresar a la virtual, así los podemos asistir. Muchísimas gracias.